Hoy les voy a enseñar a hacer pizza. Les voy a enseñar desde hacer la masa hasta unas cosas especiales que le pueden poner a su pizza, como relleno de queso o deditos de queso. Esta fue una idea de Rafa y les va a enseñar él cómo hacer esta pizza. Vamos a ver cómo se hace. Esta receta es para 4 pizzas medianas. Primero, en un bol vas a echar 10 gramos de levadura. Esta la puedes encontrar en el supermercado en el área de gelatinas. Una cucharadita de azúcar y lo vas a revolver bien. Y le vas a poner una taza de agua caliente. Vas a revolverlo bien. El agua caliente es para que nuestra levadura no quede en grumitos y se disuelva bien. Ahora vas a poner 40 mililitros de aceite de oliva y lo vas a seguir revolviendo. Una cucharada de sal y lo vas a disolver súper bien todo. Vamos a usar 600 gramos de harina, pero la vas a ir poniendo poco a poco. Entonces primero echas solo un poco de harina y lo vas a revolver. Vas a ver que va a quedar muy pegajosa. Le vamos a hacer un poco más de harina y lo vas a revolver. Cuando ya te cueste mucho trabajo revolverlo, ahora es momento de vaciarlo. En una superficie limpia y plana, con tus manos vas a empezar a incorporarlo. Todavía sigue pegajosa y le vas a seguir agregando más harina. Trata de meter las orillas hacia adentro y presionas. Y metes las orillas hacia adentro, presionas. Metes las orillas hacia adentro y presionas. Toda está pegajosa, entonces le agregamos más harina. Puede ser más, un poco menos de harina, no importa. Más o menos para los ingredientes que les di son 600 gramos de harina. Puede ser que utilices más o utilices menos. Como es mucha masa, la voy a dividir a la mitad y voy a seguir amasando esta. Entre más pequeña es, más fácil de manipular. Ya que la amasaste bien, vas a hacer una bolita, vas a meterlo de afuera hacia adentro, así, y vas a hacer una bolita. Y vamos con la otra. Ya que tenemos nuestras dos bolitas, en un recipiente vas a ponerlas y les vas a poner aceite. Este puede ser de cocina, no tiene que ser a fuerza de aceite de olivo. Y las vas a cubrir con aceite. La cubres bien. Esto es para evitar que se seque, a nuestra masa se le haga costra. Y también para que no se pegue en nuestro bowl. Después, con un trapo o una toalla húmeda vas a taparlo y lo vas a dejar reposar de 45 minutos a 1 hora. Ya que pasaron los 45 minutos, ahora sí la vamos a destapar y vas a ver que dobló su volumen. Ahora en una charola vas a poner un poco de harina. Ahora las vas a sacar. Una bolita la vamos a dividir a la mitad y la ponemos en nuestra charola. Tomamos la otra y igual la partimos a la mitad. Las vas a dejar ahí, las vas a volver a tapar con tu toalla húmeda y las vas a dejar aquí por 20 minutos. Después vas a tomar tu masa y vas a empezarla a hacer una bolita. Y así vas a hacer con toda tu masa hasta que tengas tus 4 bolitas. Ahora vas a poner harina en donde estabas trabajando y vas a extender la masa. Puedes hacerlo con la mano o puedes hacerlo con un rodillo. Y vas a empezar a estirarla. Tienes que tener cuidado en no perder la forma circular. Como a mí me gustan delgaditas las pizzas, voy a extenderla mucho hasta hacerla muy delgadita. Si a ti te gustan gruesas y así con mucha masa, entonces no las extiendas demasiado. Lo mejor de esta pizza es que va a tener orilla de queso. Entonces vas a comprar tus dedos de queso en el supermercado. Si tú no consigues dedos de queso, puedes utilizar tu queso mozzarella y nada más lo vas poniendo por toda la orilla. Y ahora vas a empezar a doblarlo. Aplástale bien en la orilla para unirlo, para que cuando se esté cociendo no se abra esta parte. Puedes utilizar tantita agua para pegarlo mejor. Ya que terminaste de sellar toda la orilla, vas a ponerla en tu charola. Ahora Rafa les va a enseñar a hacer pizza con deditos de queso. Ahora Rafa, enséñales a los polinesios cómo se hace esto. Bueno, ahora para hacer los deditos de queso, lo que necesitamos es primero ponerlo en la charola, porque si no lo hacen así, va a ser casi imposible que la pongan en la charola. Entonces ya que tienen la charola van a cortar, a ver, hagan de cuenta, así. Van a cortar toda la pizza, así, nada más por la orillita, por donde está la parte de queso. Entonces cortan. No importa que les queden así como chuequitos, unos más grandes, otros más chiquitos. Lo importante es que esté toda la orilla así como cortada. Ahí está. Entonces ya que tienen así la orilla, tienen el dedito, lo que van a hacer, lo levantan. Ahí está, lo levantan y lo giran y lo dejan así. ¿Ya vieron? Entonces eso van a hacer lo mismo con todos los deditos. Levantan y giran. Levantan y giran. Obviamente esta pizza no les va a quedar como las que venden en los restaurantes, porque
pues ellos tienen un cortador especial que hace que todos los deditos queden del mismo tamaño y la misma forma. Pero pues nosotros estamos haciendo el intento a ver qué tal nos va a quedar nuestra pizza. A ver, alzamos. Mira, hazlo tú, Karen. Y giramos. Ajá. Ay, qué fácil. Alzas, giras y lo pones. Wow, nunca había hecho una pizza de dedos casera. Bueno, más bien nunca había hecho una pizza de dedos. Espero que no me diga nada por compartirles el secreto de esto. Bueno, y aquí ya está su pizza de deditos de queso. Si quieren que haga más tutoriales, escriban en los comentarios. ¡Ay! Vete de aquí, tú tienes tu propio. No tengo mi canal. Pásame la salsa. Ahora vamos a ponerle los ingredientes a nuestra pizza. Como la pizza va a ser regular, vamos a ponerle salsa de tomate. Esta la puedes hacer tú o la puedes comprar en el supermercado. A mí me encanta con mucha salsa de tomate, entonces le voy a poner mucha salsa de tomate. Lo mejor de hacer tu propia pizza es de que tú le puedes poner los ingredientes y la cantidad de ingredientes que quieras. Y después le vas a poner queso mozzarella rallado. Este lo compré yo en el supermercado, así, para después ponerle más queso encima. ¿Con queso extra? Sí, por favor. Preparé un poco de chorizo porque, bueno, mi familia y a mí nos encanta esto, las pizzas con chorizo, entonces le voy a poner un poco de chorizo por aquí. Le voy a poner cebolla morada. Tú le puedes hacer de pepperoni, le puedes poner piña, le puedes poner camarones, le puedes poner carne, le puedes poner lo que tú quieras. A mí me encanta la pizza parrillada, entonces pues lleva cebolla, lleva chorizo, lleva diferentes tipos de carne, lleva morrón. Vamos a ponerle morrón. Vamos a ponerlo bonito, que se vea bonito. Un morrón por aquí, un morrón por acá. También vamos a ponerle un poco de pepperoni. También vamos a ponerle un poco de salami. El punto es que tú le pongas tu propia firma. Y finalmente la vamos a cubrir con más queso. Sí, porque la pedimos con extra queso. Hay que apurarnos, hay que hacer esto rápido para que no se sequen nuestras pizzas. Y antes de meterla al horno, voy a poner aceite en toda la orilla. Y esto es para que quede bien doradita por la orilla. Vas a precalentar tu horno a 230 grados centígrados por 15 minutos. Después vas a meter las pizzas por 8 o 10 minutos. Ya que las sacamos del horno, ahora con un cuchillo vas a cortar tu pizza. Bueno, polinesios, así nos quedan nuestras deliciosas pizzas. Espero que les haya gustado este tutorial. Pongan en los comentarios qué pizza les gusta más. Si las de con orilla de queso, las de deditos de queso o la tradicional. Pongan en los comentarios. También pongan en los comentarios qué otras recetas quieres que te enseñe. Para el siguiente tutorial, si quieren que haga pay de limón, denle like a este video. Es sin horno, es súper fácil y está delicioso. Por eso nos vemos en el próximo tutorial. Adiós, bye. Ahora vas a agarrar un poquito de pelusa y la vas a esparcir por tu uña, que cubra toda tu uña, de esta manera, así queda. Y vas a hacer lo mismo con todas tus uñas. La puedes conseguir en el súper en la parte para decorar pasteles.